Perfecto, chicos, pues empezamos. Ya veis, hoy Ana no ha podido venir, me toca ser su relevo. Yo soy Arturo, un placer. Estaré con vosotros hoy. Tengo el placer de presentar a Rodrigo Caguas, que no sé si lo sabréis, pero ya nos ha acompañado desde el inicio de las ediciones del máster, así que Rodrigo, bienvenido otra vez. A modo de resumen, un breve currículum. Rodrigo es licenciado en Psicología por la Universidad de Andrés Bello de Chile, magíster en Medicina y Ciencias del Deporte por la Universidad Mayor, también de Chile, y máster de Psicología de la Actividad Física y del Deporte por la UNED, España. Laboralmente se ha desarrollado principalmente en el tenis y en el fútbol durante casi 16 años. Ha trabajado en diversos clubes de fútbol profesionales nacional e internacionalmente, destacando en Chile equipos como el Palestino o la Universidad de Chile. Internacionalmente, además, ha asesorado al equipo paraguayo de Soul de América. En el tenis, su labor se ha centrado en las academias de tenis TSP y ATIM, trabajando y asesorando a diversos jugadores juveniles y también profesionales con ranking ATP. A nivel docente, lo fue en pregrado en asignaturas ligadas a psicología y deporte en varias instituciones académicas y actualmente su docencia la realiza en el área de posgrado la Universidad Mayor, la Universidad Andrés Bello y también la Universidad Viña del Mar en Chile. Es relator del programa CND Global del Comité Olímpico de Chile y ha asistido a numerosos congresos internacionales donde ha compartido mesas redondas y expuesto sobre temáticas e investigaciones. Es fundador también de EMD Psicología y Coaching Deportivo, donde trabaja con deportistas de varias disciplinas. También es vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte e integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Psicología y Coaching Deportivo en Chile. Como veis, un currículum muy completo, por lo tanto, chicos, disfrutadlo y Rodrigo, todo tuyo. Bien, gracias Artur. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde está cada uno, ¿no? Tenemos gente de tantos lugares que siempre hay que indicar las tres posibilidades. Bien, muchas gracias por tu presentación, Artur. Bueno, comentarles simplemente que efectivamente mi labor se ha centrado fuertemente en lo que es fútbol y tenis, pero en los últimos años he tenido también una diversidad o sea, he incluido también otros deportes dentro de mi experiencia y es lo que espero un poco transmitir, más allá de que a lo mejor les pueda comentar temas más teóricos tal vez en esta clase. Indudablemente que también la bajada de la experiencia es muy importante para ustedes. Yo he estado trabajando también con la gimnasia en los últimos años, con la gimnasia olímpica. He trabajado también con la Federación de Triatlón y ahora último, hasta el año pasado, estuve trabajando con la Federación de Tiro al Vuelo. Pero además en mi labor de psicólogo del deporte de Clínica Las Condes he podido también atender a muchos deportistas de otras disciplinas. Entonces, bueno, ahí vamos a ir comentando algunas cosas y indudablemente que ahí después estaré abierto un poco a las preguntas y a todas las inquietudes. Bien, vamos a comenzar un poquito hablando de esta autoconfianza, que en algunos textos ustedes van a hablar se habla de confianza deportiva, de autoexpectativa, de autoeficacia, en fin, hay una serie de conceptos, de términos que se han utilizado para poder referirse a esto. Claro, hay autores que hacen algunas diferencias, hay otros que en realidad lo que hacen es comentar un poquito, o más bien, claro, algunos diferenciarlos, pero otros como que no los diferencian tan evidentemente. Yo creo que en esto, como muchas otras cosas dentro de psicología del deporte, no es fácil poder definir, básicamente entendiendo las diferencias que algunos sostienen entre las distintas conceptualizaciones. Vamos a tratar un poco de irnos metiendo en esto, vamos a tratar de ir aclarando este panorama, pero lo primero que hay que decir es que indudablemente yo creo que hay dos variables fuertemente influyentes en el rendimiento o en el resultado deportivo y que son manifestados por los propios deportistas, ni siquiera somos nosotros los psicólogos los que hemos dicho, sí, mira, esta es una variable importante, sino que uno va recogiendo el relato de ellos
y uno se va dando cuenta que evidentemente es la ansiedad por un lado y por otro lado la autoconfianza lo que en el fondo ha permitido o ha impedido que muchas veces se logre el rendimiento o el resultado deportivo. Entonces aquí tenemos por ejemplo, algunas declaraciones. A mí me gusta mucho leer la prensa porque voy sacando mucha información de lo que los deportistas van transmitiendo, a pesar de que uno sabe que externamente los deportistas en general no transmiten mucho de aspecto psicológico, entonces por lo mismo cuando hay información importante ahí, es bueno rescatarla. Bueno, acá habla este ex jugador de fútbol, jugador de fútbol, ex jugador de Universidad Católica, que estuvo aquí en Chile, y hablaba un poco de esto, de que cuando llegó algo le pasó que le quitó como la confianza, ¿no? Entonces, indudablemente ahí es donde hay que tratar de observar esto, de atajarlo, de trabajarlo. Aquí tenemos el problema, como en muchas otras áreas del deporte, en muchos otros deportes, y considerando otras variables psicológicas, de que el entrenador cree que simplemente hablándole bien al deportista o apoyándolo o tocándole la espalda, ¿no es cierto? Antes de entrar a una cancha, esto se mejora. Y a veces hay variables psicológicas que se profundizan mucho en el deportista y que requiere obviamente de un trabajo desde la parte psicológica. Dentro de nuestros deportistas destacados en Chile tenemos a la Cristel Kovrich, que ella es nadadora, lleva bastantes años, medallista, y ella comentó en algún momento que también efectivamente era la confianza lo que no le permitía a veces desarrollar todas sus capacidades. Y a pesar de que ella es una excelente expositora dentro de su disciplina y, como les digo, es medallista, ella sabe que necesita un trabajo psicológico para ir adquiriendo un poco esa confianza. Por lo tanto, tal vez la primera idea que quisiera como transmitir fuertemente es esta idea, ¿no es cierto?, de que en el deporte la autoconfianza y probablemente junto a la ansiedad son uno de los factores psicológicos más frecuentes citados por los deportistas como fuentes de influencia en el rendimiento. Por lo tanto, y además ya vamos a ver más adelante que incluso Martens en sus estudios habla de que estas dos están muy relacionadas. Evidentemente, cuando aumenta la ansiedad, tiende a disminuir la autoconfianza, y cuando trabajamos la autoconfianza y tratamos de potenciarla, también hay una merma ahí en la ansiedad. Entonces son variables que se manejan, yo diría, con una oposición en términos de uno estar arriba y otro estar abajo para un deportista. Entonces ahí es donde tenemos que ir revisando un poco estas cosas. Joaquín Docil, en uno de los buenos libros que hay de psicología del deporte, que es Psicología de la Actividad Física y el Deporte, que ha escrito, define este grado de autoconfianza como el grado de certeza de acuerdo con las experiencias pasadas. Aquí hay algo muy interesante porque indudablemente aquí uno parte con la idea de que efectivamente la autoconfianza guarda relación con experiencias pasadas. O sea, no hay posibilidad, ¿no es cierto?, de que tal vez lo que ha sucedido anteriormente en términos del rendimiento, en términos incluso del resultado, pueda no influir en un deportista. Ahora, ya veremos si esto influye de manera positiva o de manera negativa. Por lo tanto, un primer elemento que tendríamos que detenernos al revisar este concepto de autoconfianza es efectivamente experiencias pasadas. Por eso es que, por ejemplo, una de las herramientas que nos pueden ayudar, sin ser una herramienta que esté especialmente construida para trabajar esta variable, es la visualización. Porque la visualización lo que hace es rescatar eventualmente, cuando uno recrea imágenes de experiencias pasadas, y si todo eso son experiencias positivas, indudablemente que eso ayuda muchísimo a que el deportista genere emociones y pensamientos positivos, que bien sabemos que es lo que compone la mente y que influye fuertemente sobre el cerebro, que es en definitiva el que permite que el deportista ejecute óptimamente una situación deportiva. Bien, después tenemos otra definición acá directamente, Bealey habla de confianza deportiva, dice que es la creencia o el grado de certeza que los individuos poseen sobre sus habilidades de obtener éxito en el deporte. Evidentemente la confianza se basa efectivamente en la certeza y en la creencia interna, un poco de tener la sensación de que se pueden desarrollar estas habilidades, digamos, que ellos han entrenado, que ellos han trabajado, que ellos han aprendido en una competencia deportiva. Si nos vamos también y nos detenemos a todo lo que ha desarrollado Bandura con el aprendizaje vicario, con la teoría del modelado, etc., y él define la expectativa de autoeficacia, que es otro término que normalmente se utiliza para definir esto,
como una creencia de que uno puede dominar una situación y producir resultados positivos. Evidentemente todo esto tiene que ver con la sensación de que en definitiva yo pueda producir resultados positivos. Entonces, por lo menos lo que hemos estado viendo, un poco de la bajada del tema de la autoconfianza, es que cuando los deportistas tienen un alto grado de autoconfianza, disminuye automáticamente la sensación de frustración. Ellos claramente tienen un foco más puesto en lo que pueden seguir haciendo, más que detenerse en el problema que les origina puntualmente en un momento determinado, y además disminuye la ansiedad. Y por lo tanto también se observa que cuando tenemos un grado de autoconfianza muy bajo, necesitamos trabajar sobre las metas, necesitamos trabajar sobre la motivación, necesitamos trabajar sobre el foco atencional para que esto pueda también de alguna forma aumentar. Entonces tenemos un poco esta situación de relacionar autoconfianza con otras variables psicológicas. De hecho, nosotros simplemente ustedes por el tema del máster van viendo las variables individuales, colectivas, de manera separada, pero en definitiva en el cerebro y en la mente del deportista funciona todo conjuntamente. Entonces, también es importante echar un vistazo a estas variables en relación con otras, ¿no? Pero evidentemente lo que está demostrado y lo que ha investigado fuertemente Martens es que cuando aumenta la ansiedad, disminuye automáticamente la confianza. O sea, cuando el deportista se encuentra muy ansioso, independiente de esta ansiedad sea manifestada de manera fisiológica, de manera cognitiva o de manera motora, disminuye la autoconfianza. Ahora, los estudios de Martens han hablado y han contribuido fuertemente a señalar que la ansiedad cognitiva es probablemente la que más afecta al tema de autoconfianza. Recordemos que la ansiedad manifestada de manera cognitiva alude a los pensamientos irracionales, a los pensamientos negativos, al fallo de la concentración, a irritabilidad, a pensamientos de evitación o conductas de evitación concretamente, etc. Todo eso son, desde el punto de vista de la manifestación de la ansiedad, que se manifiesta de manera cognitiva. Entonces ahí es donde Martens ha trabajado fuertemente en señalar que cuando aumenta fuertemente este tipo de manifestación de la ansiedad, la autoconfianza disminuye. Y aquí está justamente lo que hablábamos de este modelo de Martens, donde habla, ¿no es cierto? Y de hecho él construye una evaluación que probablemente ustedes ya conocen, que es el CSI-2, que en su última revisión sigue incluyendo una variable de la ansiedad como la ansiedad mental, que llaman, que básicamente está referida a lo cognitivo, a lo que conversábamos recientemente. Hay una parte que evalúa la parte fisiológica, donde se incluye algo lo motor, y después él evalúa la autoconfianza, porque en sus estudios previos para la construcción de esta evaluación, efectivamente él se dio cuenta de que había una relación inversa entre grados de ansiedad y grados de autoconfianza. Entonces, él lo incluyó dentro de esta evaluación y por tanto es muy importante cuando vamos a evaluar autoconfianza, también revisar la ansiedad en el deportista y viceversa. Cuando los deportistas han sido derivados por su entrenador o por quien sea, por un tema de ansiedad, inmediatamente también habría que echar un vistazo al tema de la autoconfianza. Y aquí uno de los, tal vez de los estudios más importantes de Martens en este mismo tema del que estamos hablando, del que estamos conversando, es que yo les hablaba que la ansiedad cognitiva es donde él más se detuvo a analizarlo en relación a la autoconfianza. Y evidentemente él habla que incluso en deportes de contacto, que además son individuales y con evaluación subjetiva, esto significa que donde existe la presencia de un juez, recordemos que la diferencia entre un juez y un árbitro es que el juez califica la acción deportiva y el árbitro es el que impone y regula las normas. Por lo tanto, cuando hablamos de evaluación subjetiva, por ejemplo, estamos hablando de deportes como la ansiedad, perdón, como la gimnasia, disculpen, que es donde es calificado por un ente externo, ¿no? Ese juez, bueno, obviamente también se preocupa de que la ejecución esté dentro de las normativas, pero también hay una posibilidad, ¿no es cierto?, de que, irreal, ¿no es cierto?, de que él evalúe con determinadas notas la ejecución deportiva. Entonces ahí hablamos de evaluación subjetiva. Entonces, Martens plantea que cuando se dan estas tres condiciones, deporte de contacto, individual y con evaluación subjetiva, indudablemente que tenemos una mayor probabilidad de ansiedad cognitiva y por lo tanto disminuir la autoconfianza. Versus cuando tenemos deportes colectivos donde probablemente el apoyo de los compañeros puede ayudar bastante, con evaluación objetiva donde hay un árbitro y no un juez que califica la acción y donde no hay contacto, él observó que existe una menor ansiedad y una mayor autoconfianza.
Y por lo tanto, a partir de esto, él elabora una serie de ideas que son importantes como de poder observar también, ¿no? Dice, el nivel de autoconfianza es el mejor predictor de los resultados en el deporte. Esto, indudablemente que uno ve cuando hay deportistas que están convencidos de manera muy intrínseca de lo que pueden hacer, efectivamente tienen una alta probabilidad de que los resultados sean positivos. Dice, la autoconfianza y la ansiedad cognitiva, en el punto 2, se relacionan significativamente con el rendimiento deportivo, un poco lo que conversábamos recién ahí con los análisis de las investigaciones realizadas por Martens. Como tercer elemento tenemos que el impacto de la ansiedad en la ejecución no depende de la intensidad, sino de que se perciba como favorable o desfavorable. Esto muy extraído también de la teoría de Selye, ¿no es cierto?, donde habla que el tema del estrés, ¿no? Cuando él dice que en general la situación que genera estrés no es lo importante, sino cómo la percibe el deportista. Entonces, indudablemente que aquí también es muy importante el poder revisar la percepción que tiene cada uno de los deportistas en torno a la situación deportiva, viéndola como favorable o desfavorable, y ahí es donde vienen los dos últimos puntos que a mi juicio son muy importantes de observar en relación a autoconfianza, que es cuando los deportistas se dirigen efectivamente hacia la tarea para intentar manipular el problema que les genera la situación, la alta ansiedad o la baja autoconfianza, o aquellos deportistas que en general se empiezan a centrar mucho en lo que les pasa, en lo que sienten, y no tanto en manipular el problema. Ahora, vamos a ver que en general el enfoque que puede utilizar cada deportista no es bueno ni malo, sino que tiene que ser un poco adecuado a lo que el contexto un poco le está entregando, y tal vez recogiendo también la fórmula más eficaz que en un momento determinado le ha dado al deportista para resolver esta dificultad. Entonces, no es que el enfoque de la tarea sea mejor que el enfoque hacia el centrado en lo que les pasa, sino que habría que ver ahí en cada caso y con cada deportista cuáles podrían ser las mejores fórmulas del enfoque para poder resolver. Lo que evidentemente está demostrado es que tanto una baja autoconfianza como una demasiada autoconfianza, una elevada autoconfianza, claramente los rendimientos tienden a disminuir. Tal vez mucho más claro cuando la autoconfianza es más baja. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos que lograr y tratar de que esta confianza en el deportista se maneje de manera adecuada y hoy día lo que sabemos que en términos de la gestión de las emociones también tenga una buena gestión el tema de la autoconfianza. Acá tenemos una frase muy interesante del ex basquetbolista Michael Jordan, ¿no es cierto? Hablando de esto, dice, nunca he pensado en las consecuencias de fallar un gran tiro. Cuando se piensa en las consecuencias, se está pensando en un resultado negativo. Evidentemente, hemos estado nosotros revisando la situación de que muchas veces los pensamientos, las emociones, influyen notoriamente sobre las ejecuciones deportivas, sobre todo como son ejecuciones cerradas, como un tiro libre, como un lanzamiento, como un penal. Entonces ahí indudablemente es donde hay que trabajar un poco para que esto no merme la posibilidad de creer que puede hacerse de manera efectiva. Bien, ahí tenemos tres modelos que explican de alguna forma la autoconfianza. Recordar siempre que en los principios de la psicología del deporte, cuando todavía esta área no estaba consolidada, muchos de los modelos nosotros los importamos de otras líneas de la psicología. Hoy día ya como esto es un área plenamente consolidada en la mayoría de los países, los modelos de autoconfianza claramente son modelos que son trabajados desde y por eso que también incluso esto se ha traspasado a nivel de las evaluaciones, donde también antiguamente nosotros tomábamos muchas evaluaciones extraídas desde el ámbito clínico, desde el ámbito organizacional, y hoy día podemos efectivamente evaluar con test, con cuestionarios, con autoinformes, directamente construidos desde el contexto del deporte. Entonces, con los modelos de autoconfianza ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Hoy día tenemos modelos que están directamente trabajados desde el concepto del deporte. Tal vez el primero en trabajar fuertemente este modelo fue Robin Valley, que ya veíamos recién una definición que él había entregado acerca de confianza deportiva, ¿no? Claro, evidentemente a pesar de que ya hoy día hemos trabajado muchos modelos desde el deporte, no son muchos, tal vez en autoconfianza menos que, por ejemplo, otras variables como motivación, donde prácticamente tenemos más de 20 teorías aceptadas, digamos, desde el liderazgo, donde también ha habido mucha investigación, algunas teorías de la personalidad, etcétera, pero en términos de la autoconfianza, claro, no hay mucho, pero los que tenemos, de alguna forma, nos ayudan bastante a explicar qué es lo que sucede
con el deportista en este ámbito. Este modelo básicamente lo que hace es apuntar hacia la creencia del deportista en ciertas habilidades. Y por lo tanto, De Allen lo que hace, en definitiva, es dividir esta confianza en rasgos y estados, que es un poco tomando la teoría de Spielberg, ¿no es cierto?, de la ansiedad, donde también se comenta esta circunstancia de tener esta confianza general, que uno ve que el deportista la tiene en varios ámbitos de su vida, o solamente referida o encapsulada en alguna área. Y ahí hablaríamos de confianza-estado, ¿no? Además, incorpora los conceptos de orientación competitiva hacia el resultado y orientación competitiva hacia la ejecución, lo cual es bastante interesante porque también hemos visto que hay deportistas que en general, y uno lo ve también desde otras variables, desde el tema de las metas, desde el tema de la motivación, hay muchos que se orientan fuertemente hacia el resultado y otros que se orientan fuertemente a realizar el proceso muy bien, más allá de que eso les pueda traer buenos o malos resultados. Y por lo tanto, este modelo de confianza deportiva lo que hace en términos bien sencillos es establecer distintas correlaciones, positiva y negativa, entre estado, rasgo y las distintas orientaciones competitivas. Por lo tanto, lo que plantea un poquito este modelo de confianza deportiva es que existe una situación deportiva, ¿no es cierto?, que el deportista la puede considerar como una confianza rasgo en el deporte. Y por el otro lado tenemos estas dos orientaciones que son hacia los resultados, donde esta confianza rasgo tendría una correlación negativa y hacia la ejecución una correlación más positiva. Y después tenemos una confianza estado, que es la confianza que solamente está circunscrita al contexto del deporte. Y ahí es donde muchas veces las respuestas conductuales, que son las respuestas en fondo de ejecución, pueden producir resultados subjetivos, ¿no es cierto? La percepción de éxito, la atribución causal, el cómo yo determino, ¿no es cierto?, que me suceden las cosas y siento que suceden por factores externos, por influencia del clima, de la cancha, del árbitro, de otros compañeros, si estamos hablando de deportes colectivos, o si en fondo atribuyo las cosas que me pasan a mí mismo. Indudablemente que lo que aquí uno observa, en general para la confianza en el Estado, la atribución causal interna es mucho más óptima. Es decir, cuando el deportista verdaderamente percibe que las cosas pasan en un alto porcentaje por situaciones que ellos pueden controlar, indudablemente que eso ayuda mucho a generar una confianza en una próxima competencia. Si yo siento que las cosas pasan por la suerte, por el azar, o por otras variables externas como las que recién comentábamos, cuesta mucho más centrar al deportista en sus propias habilidades y por lo tanto la percepción de éxito y la satisfacción con la ejecución va a estar siempre mediada por estos factores externos. Entonces es muy importante también ir relacionando este concepto con otras ideas que también me imagino que ustedes ya han ido revisando a lo largo de este máster. Acá hay una frase muy interesante de George Whiteskin, quien escribe un libro que se llama El arte de aprender, uno de los libros que yo siempre recomiendo. Hay varios libros que yo recomiendo a lo largo de mis presentaciones, a lo largo de mis clases, de mis charlas. Uno de ellos es porque aquí cuenta la historia de un ajedrecista norteamericano que con solo 9 años ya fue campeón nacional de ajedrez en Estados Unidos. Y él habla en relación a su deporte, que uno de los inconvenientes de estar muy arriba es que hay un largo trecho para caer. La confianza es crucial para un gran competidor, pero un exceso de confianza es peligroso. Evidentemente, algo de lo que conversábamos ya desde un comienzo en este sentido. Bueno, y acá tenemos el modelo de autoeficacia, que probablemente ustedes más manejan, porque este es un modelo que no fue trabajado desde el deporte, sino que se ha extraído desde otro ámbito para poder aplicarlo, ¿no? Y de hecho es un modelo bastante antiguo, en relación al de Viale, por ejemplo. Recordemos que el de Viale es de 1986 y este se desarrolla o se va revisando constantemente. Este enfoque, particularmente de Albert Bandura, tiene un enfoque fuerte hacia los aspectos sociales, hacia los aspectos cognitivos y hacia los aspectos comportamentales. Por lo tanto, es un interesante modelo para poder explicar lo que sucede en el contexto del deporte. Y ahí hubo otros autores como Felt y Lear que aplican, de hecho lo trajeron, lo aplicaron, por decirlo, lo trataron de hacer una simplificación en el contexto del ejercicio físico y en el deporte. Lo cual además ellos hicieron fue que lo relacionaron directamente con el concepto de motivación y por lo tanto ellos ven que la autoconfianza de un deportista se puede producir desde varias fuentes. Entonces aquí tenemos un poco este modelo que Joaquín Docil en su libro nos sintetiza bastante bien. Él dice que en base a los logros de ejecución,
a las experiencias vicarias, ¿no es cierto? Estas experiencias de modelado que uno puede tener con otras personas, de la comunicación que uno pueda tener desde el entrenador, desde los compañeros, desde los distintos estados fisiológicos, y ahí es donde también se relaciona un poco con la ansiedad, ¿no? Con la ansiedad fisiológica. Desde los estados emocionales, y ahí es importante el trabajo mental, digamos, que influye sobre nuestro cerebro, y desde la experiencia imaginaria, y por eso yo hablaba de la técnica de visualización como una técnica importante también para trabajar, se genera lo que ellos llaman una expectativa de autoeficacia. Y esta expectativa de autoeficacia lo que hace es generar un patrón de conducta, y por lo tanto yo escojo la cantidad de esfuerzo que pongo en esto. Recordemos que la definición básica de motivación en el contexto del deporte es dirección e intensidad del esfuerzo. Entonces aquí se relaciona un poquito con la motivación, también en el sentido de la cantidad de energía que yo le pongo en una actividad determinada, ¿no? Que tiene que ver un poco con la expectativa que yo tengo acerca de si lo puedo hacer de manera óptima o no. Y además, ellos también plantean que esto genera un patrón de pensamiento, y por eso también lo conectábamos con la atribución causal, ¿no? El pensar, ¿no es cierto?, que esto depende de que yo lo pueda hacer bien, que depende de un alto porcentaje de lo que yo pueda generar y no de que esté controlado o mediado por efectos ambientales, y los objetos de las atribuciones. Entonces ahí se desarrolla un poco este modelo de autoconfianza, que es el modelo que se ha desarrollado desde los primeros inicios con la primera formulación que realizó Albert Bandura. Una de las cosas que habitualmente se hace en el deporte, como método, digamos, bien general para generar altos niveles de autoconfianza, son estas frases que se colocan en los camarines o que se repiten en las charlas, o a veces los videos motivacionales que se dicen, ¿no es cierto?, que más que motivacionales sabemos que son videos activacionales, más que motivacionales. Entonces, muy importante también eh, incorporar esto a veces, aunque no es lo único. Esto debe ser una de muchas herramientas con las que se deben contar para poder realizar adecuadamente un trabajo de mejora de la autoconfianza. Las frases muchas veces sirven para influir sobre los pensamientos y sobre las emociones, porque bien sabemos que, por ejemplo, desde la teoría de Bandura, ellos consideran que eso es muy importante, el tema de los estados emocionales. Entonces aquí hay frases, por ejemplo, estas son fotos sacadas de un camarín de un equipo de fútbol aquí en Chile, donde un entrenador obviamente fortalecía este tema a partir de estas frases. Bien, entonces esto es para explicar un poquito de que los estados emocionales y la percepción verbal, la persuasión verbal son aspectos que están considerados dentro de esta expectativa de autoeficacia de este modelo que lo desarrolló Albert Bandura. Y finalmente el último modelo es un modelo denominado del filtro cognitivo, cuya idea importante, la idea que subyace a este modelo es que todas los deportistas, las personas, poseen una especie de filtro o barrera cognitiva, es decir, tienen como una muralla, ¿no es cierto?, en su cabeza, que les permiten poder de alguna forma trabajar con las fuentes de información que van recibiendo. Entonces, por ejemplo, evidentemente un deportista va aprendiendo a filtrar cosas que le puedan afectar, comentarios negativos de otras personas, sobre todo hoy día por el tema de las redes sociales, que están muy fuertes, es posible de poder influir sobre los deportistas por los comentarios negativos, por comentarios positivos, etcétera. Eso predispone mucho. Entonces esto requiere de que de alguna forma nosotros también nos metamos a educar a los deportistas en torno al adecuado manejo de las redes sociales, de una exposición adecuada, en qué momento exponerse, en qué momentos no, etcétera. Y de repente a lo mejor recibir un poquito de ayuda en ese sentido. Y aquí, también extraído desde el libro de Joaquín Dosín, se habla, ¿no es cierto?, de que tenemos dos tipos de influencia, las influencias externas, que son todas estas personas del entorno que pueden generar un tipo de influencia, ya sea verbal o directamente como modelado. Y tenemos también estas influencias un poco más internas, que tienen que ver con los pensamientos y los sentimientos. Ahora, uno podría decir, claro, lo externo influye sobre lo interno, indudablemente, pero hay veces que uno observa que los deportistas generan situaciones internas básicamente por la percepción que tienen o por las experiencias anteriores, no necesariamente producto de una influencia externa. Entonces todo esto se hace para trabajar este filtro cognitivo y esto es lo que genera a veces una autoconfianza alta, media o baja, dependiendo un poco de cuál es realmente la ponderación que le entrega el deportista a estas dos fuentes, si le entrega más ponderación a la fuente externa o a la creencia más interna, o viceversa, y si están evaluadas de manera positiva o negativa finalmente. Vamos viendo
entrando como en la parte ya más final, vamos viendo algunos tipos de autoconfianza. Estos simplemente han sido clasificaciones que se han hecho, en definitiva, para entender un poquito más cómo funciona la autoconfianza en el deporte, pero insisto, entendiendo que a veces todo esto está perfectamente ligado. La primera es un poco esta definición de la confianza en el entrenador, ¿no es cierto? Que es la apreciación que tiene se refiere al entrenador, acerca de las capacidades y habilidades de cada jugador con respecto al buen desarrollo de las acciones del juego. Indudablemente que una parte importante, una fuente de influencia importante para el deportista es lo que el entrenador le transmite. Y ya hemos sabido incluso que en términos verbales, la confianza se transmite generando efectos fisiológicos en los deportistas. Cuando un entrenador, ¿no es cierto?, es sumamente negativo para transmitir información, ¿no es cierto?, puede generar la secreción de cortisol en el deportista, que recordemos que es la hormona asociada al estrés. Y también se ha visto que cuando hay un entrenador que es absolutamente positivo en la entrega de información, puede generar que el deportista genere dopamina, que es la hormona asociada a la satisfacción, al placer, al control. Entonces, muy importante un poco esta situación de entender cómo el entrenador funciona, cómo este percibe las capacidades y habilidades y cómo las transmite hacia sus deportistas. Después está la confianza de los compañeros. Aquí, de hecho, tenemos una frase interesantísima de Fabián Canavaro. Esto fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, a partir de que en este momento estamos en modo mundial, ¿no? Y él comenta, dice, vi bastante temor en el rostro de mis compañeros, haciendo alusión un poco al partido de Italia contra, no recuerdo bien qué partido fue, pero bueno, dice, creencia por parte de los jugadores en sus capacidades de sus compañeros para desarrollar adecuadamente las exigencias del deporte. O sea, una cosa es lo que un poco plantea desde el entrenador en los deportes colectivos, otra cosa también es la confianza que se tienen entre sí los compañeros. Y esto habitualmente es muy observable, por ejemplo, en los equipos de fútbol, cuando hay titulares que son indiscutidos y que por distintas circunstancias, lesiones, suspensiones u otras, no pueden jugar un determinado partido. Uno ve cómo eso afecta la confianza de los compañeros que juegan alrededor de esa ubicación. Por ejemplo, cuando hay cambios de arquero, normalmente es lo que más se ve, que los arqueros son titulares, normalmente son titulares normalmente en sus clubes, y cuando son cambiados, genera un efecto absolutamente a veces aversivo a sus compañeros. Entonces ahí es donde también es importante analizar estos temas para ver un poco cómo trabajar esto. Es bueno detectarlo para poder saber cómo se trabaja. Finalmente también está la autoconfianza colectiva, que son las creencias compartidas del grupo en un conjunto de sus capacidades para organizar y ejecutar las acciones requeridas para producir los objetivos dados. Entonces, esta confianza que en general se genera de manera sinérgica, e incluso conectándolo también con otros avances que hemos tenido en otras áreas, si uno podría establecer, por ejemplo, todo esto que se ha investigado acerca de las neuronas o células de espejo, claramente las emociones negativas con respecto a un resultado o emociones positivas, ¿no es cierto?, con respecto a lo que se desea, también se transmiten de manera rápida, con procesos que son automáticos e inconscientes dentro de un juego, de una competencia. Y por tanto eso genera lo que es la eficacia colectiva, que es el sentimiento de competencia colectiva, en la asignación, en la coordinación, en la integración de los recursos. Aquí es muy importante la eficacia colectiva, que cada uno de los deportistas dentro de este equipo tengan claros los roles, las funciones, porque de esa forma voy a poder responder específicamente y de manera óptima a las demandas situacionales que se van presentando. Recordemos que dentro de una de las teorías se hablaba específicamente del tema de la falsa autoconfianza, ¿no?, que es cuando también el deportista percibe, ¿no es cierto?, o más bien transmite esta alta autoconfianza, cuando en realidad sabemos que internamente ellos tampoco están muy convencidos de lograrlo. Entonces, está relacionado con el rendimiento deportivo, se considera como una autoconfianza inversa, ¿ya? O sea, yo transmito que estoy muy confiado con esto, pero en realidad por dentro no me siento capaz de poder sobrellevar y solventar un poco las demandas que tengo desde afuera, ¿no? Entonces, aquí se enmascara de alguna forma las debilidades y la baja autoconfianza. Por eso es que es muy importante no centrarse exclusivamente en las declaraciones de los deportistas frente a distintos eventos, sino que
entrar a observar un poquito más algunas otras cosas desde el punto de vista interno, porque eso es lo que nos va a entregar verdaderamente el índice, por así decirlo, de confianza que realmente tiene un deportista. Bueno, aquí tenemos varias causas de la falsa autoconfianza, y aquí tenemos en la fotografía a Gastón Gaudio, que es un ex tenista argentino, bien digo, que posterior a su retiro, él habló de que en muchos partidos él tenía mucho más miedo a ganar que a perder. Fenómeno conocido como el de Nike Fobia, Nike por la diosa griega del éxito, Fobia por este temor. Entonces, hablamos que de los deportistas en general, cuando logran un cierto estatus deportivo interesante, cuando sienten que han llegado hasta ahí por temas externos, por la suerte, porque esto fue un torneo fácil, porque no estaban los mejores jugadores, etcétera, yo siento que no es por mi mérito, por lo tanto es muy difícil poder repetir nuevamente ese resultado, ¿no? Entonces ahí hablamos del miedo a ganar. Esconder pensamientos autodiálogos negativos, manifestación cognitiva de la ansiedad, esto ya lo veíamos por los estudios de Marten, bajo nivel de asertividad, es decir, la baja capacidad, ¿no es cierto?, de poder manifestar realmente lo que me pasa, de transmitir a las personas, al cuerpo técnico, a los compañeros, de distintas situaciones que estoy viviendo, y el escaso autoconocimiento personal y deportivo que tengo con respecto a lo que puedo hacer. Entonces también ahí la labor de todos los que componen el ambiente inmediato de un deportista, como es el entrenador y los compañeros, es importante que puedan transmitir señales potentes en relación a trabajar este tema de la autoconfianza. Bien, aquí simplemente vamos dejando algunos temas que pueden ir ayudando como tips para generar autoconfianza. Indudablemente que el principal tema, yo diría, para generar una buena autoconfianza es el establecimiento de metas realistas. Y ahí es muy importante trabajar en base a, por ejemplo, algunas reglas que se han trabajado en torno a esto. Desde el coaching hablamos de la regla SMART, por ejemplo, para trabajar en torno a metas realistas, que sean específicas, sean medibles, alcanzables, con un límite de tiempo, relevantes, etcétera, que es todo lo que se habla, ¿no? Evitar cuantificar el éxito no solo como resultado, sino que aprender a verlo como una ejecución. Esto, esencialmente, inculcarlo a nivel formativo. Tener autodisciplina en el entrenamiento físico y psicológico, manejar una actitud más positiva, pensar con confianza, y ahí es donde es muy importante tener una autoconversación que no solo sea positiva, sino que también apunte a buscar el proponer cosas, el buscar, el trabajar, el desarrollar, ¿no? O sea, que se hable de propositiva. Estar en buena forma física, eso de alguna forma algunos estudios también hablan de esto, tener un plan de juego, una estrategia, un plan B, ante distintas circunstancias que uno pueda prever, es también una muy buena forma de trabajar también la autoconfianza. Establecer rutinas precompetitivas ya establecidas, esto por ejemplo en deportes individuales, como el tenis, como el golf, ayuda muchísimo en general para trabajar esto. Y bueno, inculcar la idea siempre de que uno debe luchar hasta el final, independiente de lo que se haga contra el oponente. Y ahí es donde es importante, y volviendo al punto 1, de trabajar no solo con metas de rendimiento, perdón, no solo con metas de resultados, sino que trabajar con metas de rendimiento. Esto, por ejemplo, nosotros en la Academia de Tenis lo inculcábamos fuertemente, que un jugador cuando entraba a competir, ojalá no entrara solo pensando en el resultado que quería lograr, sino que también en alguna situación que le permitiera compararse consigo mismo y no con el rival. Por ejemplo, disminuir su reloj forzado, aumentar el nivel de eficacia de los primeros servicios, etcétera, que son todas estas metas que uno puede establecer desde el punto de vista del rendimiento más que del resultado. Bueno, y aquí vamos cerrando ya con una frase interesante. Esto está extraído de otro libro muy recomendado, que es el libro Liderazgo, de Alex Ferguson, ex entrenador de fútbol durante muchos años, ligado a Manchester United. Dice, golpeando con una barra de hierro no se consigue lo mejor de la gente. Se logra ganándose el respeto, acostumbrándolos a triunfo y convenciéndolos de que son capaces de mejorar su rendimiento. Hoy día, gracias también al muy fuerte avance que hemos tenido de las neurociencias, es posible establecer, por ejemplo, que el cerebro cambia todos los días. Entonces, esto que pensábamos antiguamente de que había que estimular solo a la niñez de las personas o de los jugadores, no es así. Se puede desarrollar y se puede estimular el desarrollo de ciertas habilidades que permiten la mejor autoconfianza siempre, hasta el último día de la carrera de los deportistas. Bien, yo siempre dejo una frase al final de mis presentaciones. Acá simplemente quiero destacar que la autoconfianza en un deportista
efectivamente puede fallar por descompensación en lo mental. Es decir, porque yo a lo mejor no tenga suficientemente claridad con respecto a lo que yo puedo hacer. Pero es muy importante también tener claro que la autoconfianza también no es solo un factor generado desde lo psicológico, sino también muchas veces por una mala conducción en lo físico, en lo técnico. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a deportistas que tienen un bajo nivel de autoconfianza, y por más que trabajemos desde lo psicológico, le enseñemos las mejores técnicas, si él no logra destrabar el tema técnico o físico que tiene, difícilmente vamos a poder nosotros destrabarlo desde el punto de vista psicológico. Muchas gracias y quedo atento entonces para dudas, consultas, etcétera. Buenas tardes, profesor. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le hablo de Asunción del Paraguay, donde escuché en su currículum, en sus antecedentes, usted estuvo trabajando en el equipo de Sudamérica. Así es. Sí. Quería preguntarle, usted le conoce al Club Olimpia, ¿verdad? Al Club Olimpia de Paraguay, ¿verdad? Y que quería preguntarle con respecto a lo que estaba diciendo, a la utilización de frases como mecanismo así de persuasión, de que Olimpia suele utilizar la exhibición de sus trofeos ganados a nivel internacional, ¿verdad? Tiene una Copa Mundial de Clubes, tiene 3 Libertadores, y ellos suelen poner en los camerinos, allí a la entrada de las puertas, para influir en el ánimo y en la motivación de sus jugadores. Hasta hoy día es una práctica muy común. Quiero preguntarle sobre eso, su opinión, y cómo fue también su paso por Sudamérica, ¿verdad? ¿Cómo ve la psiquis, la estructura del jugador paraguayo, del futbolista paraguayo? ¿Qué le faltaría trabajar? Esas 2 preguntas le quiero hacer, profesor. Bien, parto por la última, que es fácil. En Sudamérica teníamos un jugador muy bueno que se llamaba Tito Frutos. No sé si tiene relación con usted, porque veo que el apellido se parece. Lorenzo Tito Fruto. Hasta ahora juegas. No es mi pariente, lastimosamente. No es mi pariente. Bueno, mira, te respondo básicamente. La experiencia fue muy positiva. Tal vez, aunque a lo mejor en tu país el área de la psicología del deporte se ha ido desarrollando tal vez más tardíamente que en otros países, me parece que hay muy buen elemento para trabajar con los jugadores. Creo que los jugadores en general fueron muy receptivos, son jugadores muy moldeables. Tengo la sensación, un poco a diferencia de lo que uno escucha y de la experiencia real que yo tenía aquí en Chile. Por lo tanto, me parece que hay un campo de acción muy interesante. Eh, Tal vez uno de los principales temas con los cuales habría que a veces dificultó un poco el trabajo era el alto grado de introversión de los deportistas. A veces costaba que ellos hablaran acerca de lo que les pasaba, etcétera, pero yo creo que haciendo un buen proceso de conducción eso puede facilitarse. Y con respecto a lo primero que tú me preguntabas, yo lo que planteo es que en general este tipo de situaciones puede ayudar, pero no como una única herramienta. Es decir, por ejemplo, si yo soy un entrenador que siempre en los partidos recalco lo negativo que se ha hecho, no corrijo adecuadamente, y durante los entrenamientos yo me estoy centrando en lo negativo, pero a su vez, en los camarines, ¿no es cierto?, en el túnel de acceso a la cancha, en algunas partes del estadio, hay frases positivas, probablemente eso no va a generar tanto impacto, porque obviamente está siendo contrapuesto un poco con la comunicación del entrenador. Entonces lo que yo planteo es que este tipo de cosas funcionan en la medida en que también se vayan sumando a otras y todas confluyan en una dirección positiva. Perfecto, muchas gracias, profesor. Y finalmente, Sí, muchas para gracias. agregar antes, Walter, perdona, discúlpame. Y hoy Sí. día más encima sabemos mucho, mucho. Esto yo les recomiendo a todos los que puedan, métanse en el tema neurociencias, porque hoy día eso nos ayuda mucho a entender cómo funciona el cerebro de un deportista y por tanto trabajar desde la mente. Hoy día recordemos que los neurocientíficos establecen la diferencia entre mente y cerebro. Mente son nuestros pensamientos, nuestras emociones, y el cerebro es todo lo físico que está dentro que le permite la ejecución al deportista. Estas frases lo que hace es ayudar un poco el proceso mental, pero indudablemente si lo mental se queda ahí y no se trabaja desde también la otra vía, por supuesto que tampoco va. Pero la influencia de la mente sobre el cerebro hoy día se ha comprobado que es fundamental. Las emociones y los pensamientos influyen sobre las ejecuciones porque influyen sobre el cerebro.
Muchas gracias, profesor. Finalmente, quería preguntarle sobre el modelo de filtro cognitivo, si es un aporte del profesor Joaquín Dosil, si es una teoría suya. No sé, no Sí, entendí bien esa parte. sí, es una teoría que él ha ido desarrollando a partir, recogiendo un poco la experiencia seguramente y recogiendo un poco las teorías que están. Es una teoría que plantea él en su libro directamente él, sí. Sí, perfecto. Muchas gracias, profesor. Muy No, de amable. nada, gracias a ti. Le haré llegar a Tito Fruto su saludo. Exacto, mándale, yo estoy conectado con él en redes sociales en todo caso, pero mándale un fuerte saludo. Dígame, ¿usted trabajó como psicólogo o como entrenador de fútbol? En No, como solamente. psicólogo. Yo no tengo el rol de entrenador, yo soy psicólogo y coach deportivo, digamos. ¿Y quién era el entrenador? ¿Quién era el entrenador en ese momento? En ese momento era Ricardo Dabrowski, con quien yo trabajé muchos años aquí en Chile, y por eso él me solicitó ayuda cuando él estuvo dirigiendo en Sol. ¿Usted estaba viviendo en Paraguay un tiempito? Viajaba, estaba ya un par de semanas, volvía y luego viajaba. Perfecto. Muchas gracias, profesor. No, al contrario. Profe, buenas tardes. Alejandro, ¿qué tal? Bien, es que no sé si de pronto tuviste la oportunidad de ver a Colombia ahorita. No, lamentablemente no tengo información incluso del resultado, así que si me puedes apoyar un poco con eso. Pues desafortunadamente perdimos 2-1, Ah, caramba. No pero, nos ha ido bien a los pero sudamericanos. sí, algunos, pero sino que marca la diferencia en que a los 3 minutos nos echan un jugador, uno de los mejores jugadores de Colombia, Carlos Sánchez, y el equipo se desintegró completamente. Claro. Entonces me Tres dio minutos mucha de primer curiosidad. tiempo. Sí, en el primer tiempo. Ojo, Y un penalti en contra de Colombia. ojo. Y ahí marco mucho ahora que hablamos habla usted de estos temas. ¿Dónde está entonces el apoyo o el entrenador, la persona encargada? Porque el equipo se desintegró completamente. El equipo no mostró la jerarquía, ¿sí? Que debe marcar sabiendo de que le fue bien en el suramericano. Entonces, no sé a dónde puede apuntarle uno, ¿sí? O cuál sería la guía o la dirección que hace uno como entrenador para esto, porque la verdad que de ahí y todos los compañeros se vinieron abajo. Sí, mira, a veces es difícil en un deporte como el fútbol el poder intervenir a veces en la competencia, a diferencia de otros deportes donde a veces durante la competencia no puede intervenir. Bueno, acá, ¿qué es lo que, por lo menos la experiencia que hemos tenido nosotros en otras ocasiones con situaciones muy parecidas a la que tú planteas, es que inmediatamente el entrenador llama o trata de comunicarse de alguna forma, digamos, porque yo sé que es difícil a veces por el hecho de que el deporte no tiene pausa, el caso del fútbol, de comunicarse con dos o tres referentes para que estos se encarguen un poco de que el equipo no caiga, incluso entregándole funciones tan concretas como de que cada uno referente, que pueden ser dos o tres, tengan la misión de apoyar determinados jugadores con nombre y apellido, digamos. O sea, eh, sobre todo si el jugador que es expulsado, uno sabe que es, por ejemplo, un capitán o alguien importante, la parte futbolística es fundamental, y uno sabe que eso puede resentir el grupo, inmediatamente lo que habría que hacer es eso. Ahora, después en el entretiempo, claro, uno puede desarrollar otro tipo de actividades para poder manejar eso, ¿ya? Puede ser una actividad como de contención, ¿no es cierto?, de que los deportistas puedan definitivamente, pero yo diría que el grueso es como buscar la fórmula para que el grupo pueda pensar en lo que viene, pensar en el futuro más que en lo que sucedió, o sea, una labor como de casi de coaching, ¿no es cierto?, directamente, de centrarse en el presente para ver cómo salimos hacia el futuro, y no centrarse en el pasado, ya la función está, ya no cambia, ¿no es cierto?, eh, y entregarle las herramientas, obviamente, para que los deportistas puedan desarrollar. Ahora, cada contexto y cada situación es muy difícil porque hay veces que las expulsiones, que las situaciones son, uno ve que son evidentemente muy injustas y eso queda rondando mucho en la cabeza del deportista. Pero ahí es donde hay que destrabar y tratar de que las emociones y las positivas convertirlas de negativo a positivo. Entonces ahí es muy importante que uno como cuerpo técnico, sobre todo en el entretiempo, transmite ideas positivas,
no sé qué, ni alegando que el árbitro nos quieren robar, que nos quieren perjudicar, que la expulsión es una mala suerte, no, nada de eso, sino como trabajar rápidamente qué cosas y qué roles en el fondo tenemos que hacer cada uno para poder subsanar la situación. Sí, profe, estamos de acuerdo con eso. Pero yo creo que marcó y yo lo vi como todos quedaron como en shock en que qué hacemos. Porque son situaciones que usted dice de un partido de fútbol que no presenta mucho espacio para hablar con los jugadores. Claro. Y todo el mundo quedó como mirando para el techo, mirando, bueno, ¿qué hago? ¿Qué solución hay? Yo creo que esa hay que plantearlo desde el punto de vista del entrenamiento, ¿no? Una situación a la otra, una lesión, ¿sí? O un Claro. portero. Entonces yo lo vi como que, bueno, ¿a qué jugamos? ¿A qué estamos? Lo importante yo creo que en esto es también en los procesos con los niños, ¿no? Comenzarles a ellos a indicar que en momentos así, darle solución a algo. Para no bloquearse porque se forman peros que la verdad no llegan a soluciones. Claro, lo que un poco conversamos, en eso concuerdo plenamente contigo, Alejandro, que muchas veces el paralizarse frente a una situación y el sentir que yo no puedo solventarla, tiene que ver con que a veces yo no tengo las herramientas técnicas, no es solo un tema psicológico, sino que es porque el entrenador no me dio la consigna adecuada, etcétera. Fíjate que acá nosotros siempre hemos dicho que uno de los grandes aportes de, por ejemplo, la inclusión de Marcelo Bielsa en Chile, fue claro, tema futbolístico, la selección fue otra, empezó a trabajar de otra manera, pero él fue porque entregó los conceptos muy claros con respecto a lo que cada uno tenía que hacer dentro de la cancha. Y eso automáticamente redujo la ansiedad y aumentó la autoconfianza. Los jugadores entraban muy claros con respecto a qué es lo que tenían que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, porque eran entrenamientos reiterados, eran mucho tema de video. Entonces, normalmente cuando tú tienes un deportista con un entrenador que empodera mucho en términos de la información, la posibilidad de que él tenga una baja autoconfianza es poquita, es poca. Listo, profe, muchas gracias. No, al contrario. Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Hola, comentando el caso de Alejandro, ¿no pasa también por el tema de la última frase que nos ponías, el tema de, o sea, la autoconfianza no solo es mental, sino puede haber una dificultad técnica, física o algo no trabajado adecuadamente? O sea, lo que pasó, y yo no soy experto en fútbol, no sé si entrenó Colombia para jugar con 10 hombres, ¿no? O No. dónde entra también la parte pues, de Japón, ¿no? Que también al final hizo su trabajo en cierta forma. O sea, ¿qué tanto depende el contrincante o el equipo contra el que juegas en esta parte de autoconfianza? No, yo aquí lo que simplemente planteo es que, claro, en este caso es muy imposible prever a lo mejor una expulsión, sobre todo en el minuto 3 del inicio del partido, prácticamente. Yo no sé si esta debe haber sido la expulsión más rápida que ha habido en un mundial. Pero lo que sí yo creo es que el entrenador inmediatamente aquí lo que tendría que haber hecho es tratar de haber llamado referentes y haberles dado algunas tareas para evitar que esto cayera, digamos. Porque insisto, sobre todo que hoy día tenemos tanta información de lo que pasa con las emociones y la transmisión de las emociones, que esto hay que cortarlo lo antes posible, porque si no, esto se va difuminando, digamos, ¿no? Entonces, empieza un jugador a transmitir, oye, nos expulsaron a uno, ¿qué vamos a hacer ahora? Empieza a transmitirse para el otro, para el otro, para el otro. Entonces, mientras tú más tiempo esperes, esto ya puede estar bastante enraizado, digamos, en el plantel. Entonces, pero tenemos esta implicancia que indudablemente no tenemos tiempo a veces para transmitir todo lo que uno quisiera, a diferencia del básquet donde uno puede ver, por ejemplo, los tiempos, ¿no? ¿La autoconfianza se puede ver afectada por tu rival? O sea, por ejemplo, en estos partidos de tenis, donde están a metros de distancia un tenista del otro y se le queda viendo y hace un punto y va y pareciera que lo encara o recalca lo que él hizo bien, ¿no? No sé si para que el otro sienta. Es tan así que incluso en el tenis nosotros trabajamos mucho los aspectos no verbales con los jugadores. Es decir, por ejemplo, que no le transmitan la información al rival, ni de que, sobre todo cuando están mal, digamos, para que eso no le genere un efecto positivo al rival. Entonces, por ejemplo, en el tema de la motivación o de la autoconfianza. Okay. Muchas gracias. De nada. Profe, ahí mirándole también lo que es el compañero, es también la autoconfianza que tengo yo, ¿sí? En cuanto al equipo que yo tengo, ¿no? Porque si son 11 jugadores, pero tenemos que mirar que podemos jugar con 3, con 9, con 10, con 8. ¿Hasta dónde soy yo responsable, sí, de sacar eso adelante? Okay. O sea, la responsabilidad que tienen todos cuando se comprometen a trabajar en equipo. Indudablemente Sí, claro. que, claro. Sí, perdón, dele. No, sí, concordamos con eso. En definitiva, independiente que yo haya sentido que el jugador
mi compañero cometió un error grandísimo y todo eso, lo que hay que ver es cómo nos seguimos centrando en tratar de sacar la tarea adelante, finalmente. Porque esto que le pasó a él, a ver, no es que todos estemos puestos a que nos sucedan este tipo de cosas, indudablemente porque esto no es algo que ocurre al azar. Indudablemente hay algo aquí que se hizo mal, que generó una expulsión y generó un penal. Entonces no es que esto le puede ocurrir a cualquiera, evidentemente esto le ocurre a algunos y no a todos, Sí, claro. ciertamente. Pero está la responsabilidad de cómo yo entiendo esto como equipo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo anda todo? ¿Qué tal? Bien, hermano, bien ahí, siguiéndote. Muy bien. Tocando el tema de la autoconfianza, pasó también un tema con Cueva que perdió el penal, Sí. y justo me preguntaban a mí si eso se trabaja o no se trabaja. Yo le decía, pues, para preparar un penal, uno tiene que trabajar de la parte mental, de autoconfianza, de la motivación que tienes, del enfoque que tienes para patear un penal, ¿no? Pero a cambio, él no había errado, estaba bien, pero hace gestos como que da la sensación que está enfocado, tiene toda la confianza para patear un penal y resulta que lo tira para arriba, ¿no? Sí. Entonces, ahí, yo tengo una rutina, ¿cierto? Pero para los compañeros, ¿cuál crees tú que sería la rutina de autoconfianza o para mejorar la de un jugador, por ejemplo? Mira, yo justamente, Luis, hoy día aparece publicado en el diario AS Chile, es un portal de noticias yo hablo acerca de esto de la lotería del cerebro de los penales, porque aquí en Chile, no sé si en otros países también, los entrenadores tienden a decir mucho que los penales son como una especie de lotería, ¿no? Como que es muy azaroso, como que no depende mucho del jugador, sino que de otras cosas. Entonces yo eso claramente lo critico y por eso titulo esta columna que aparece publicada hoy día, a propósito de los penales que se han errado en el Mundial, la lotería del cerebro. Porque hoy día las neurociencias nos dan una explicación muy concreta acerca de lo que pasa cuando un jugador eventualmente pierde un penal. Y evidentemente ahí yo explico que cuando un jugador patea un penal, lo que hace es que su cerebro eventualmente se enciende la zona que se encendió cuando él aprendió una ejecución. Cuando un jugador aprende por primera vez a patear un penal, hay una zona de tu cerebro que es la que te colabora. Esa zona, cuando tú ya la automatizas, se apaga y se enciende otra, que es la que permite que esa automatización tú la puedas repetir óptimamente muchas veces. Lo que se ha visto es que el deportista cuando se enfrenta a un alto nivel de ansiedad, en el fondo, se vuelve a encender la zona que está asociada al aprendizaje. Por lo tanto, es como que el jugador, cuando está sometido a un alto nivel de presión, como en una ejecución de penal, lo que sucede en su cabeza es que empieza a dudar, porque empieza a dudar si efectivamente domina la ejecución, porque se enciende esta zona del cerebro que está asociada con el aprendizaje. Entonces ahí es muy importante trabajar a nivel de pensamientos y emociones para tratar de contrarrestar y evitar que esta ansiedad se dispare y genere un poco este tema, ¿no? Sí, pues, porque yo hice la comparación, justamente ahí me preguntaron por eso. Yo le dije, mira, hay un caso específico, el de Ronaldo, ¿no? Patea uno de tiro libre y uno de penal. Pero para cada uno tiene una rutina para lanzamiento. No sé si tú lo has visto. Entonces, esa es una rutina completa. Yo lo veo que respira, baja su ansiedad, se enfoca, la confianza lo tiene al tope. Y una vez que tiene visualizado en dónde lo va a clavar el balón, pues le mete un zapatazo y juega con curva y todo y adentro, ¿sí? Pero si tú comparas eso con lo de Cueva, pues es totalmente distinto. Sí. ¿No? Ese es el tema. Y así, claro, una cosa es el fútbol. Mira, en una charla... Sí. No, sí. No, que te comentaba que en una charla que dio la semana antepasada Manuel Pellegrini aquí en Chile, cuando a él se le pregunta qué tan difícil es trabajar con los jugadores como, por ejemplo, dice Cristiano Ronaldo, que tienen un ego alto, qué sé yo. Él comentaba al contrario, los jugadores como Cristiano Ronaldo dice son muy fáciles de trabajar porque ellos son absolutamente profesionales. Y evidentemente uno observa que el jugador en una instancia como esta, él sabe ya las rutinas que tiene que hacer, las ha entrenado, las ha trabajado, las ha desarrollado. Claro. Hay una preocupación integral por todo. Entonces, indudablemente, yo concuerdo contigo que algunas rutinas ayudan a los deportistas a manejarse mejor frente a este tipo de situaciones, indudablemente. Claro, pues, y es lo que falta, o sea, el profesionalismo de un deportista
tiene que ser, pero al 100%, ¿sí? Seguir todo un tema y que sepa manejarla, ¿no? Pero a veces hay jugadores diferentes y a Correcto. veces es difícil. Hay unos que sí se entregan, hay otros que no, hay otros que creen en lo que tú le enseñas y las rutinas que tú o las herramientas que tú le brindas, pero hay otros que sí lo voy a hacer y nunca lo hacen, ¿no? Hay otros que sí, muy aplicados y lo hacen, ¿no? Por ejemplo, yo, y tú sabes, trabajo en varios deportes, fútbol, atletismo, justo vengo ahorita de atletismo. Entonces, el atleta es diferente al de futbolista, por ejemplo. Tiene otra rutina, tiene otra disciplina, tiene otro enfoque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que fueron a Cochabamba también. La altura era otro, y entonces hemos ido progresando de menos a más, con 90 y tantas preseas, y bueno, y las chicas con las que trabajan conmigo, pues la mayoría sí tiene razón, era esto, era aquello, muy buenos los tips, muy buenas las herramientas, y para que, o sea, las chicas y los chicos sacaron lo que hicieron, lo que tenían que hacer, ¿sí? Entonces, el tema de la autoconfianza es importantísimo, que se la crean, que sepan que este no es un trabajo de ahorita, sino que es un trabajo constante antes del entrenamiento, durante el entrenamiento y después del entrenamiento, y tiene que ser muy disciplinado. Exactamente, tal cual. ¿No? Así es. Y nosotros somos el medio. Bueno, hasta aquí nomás, espero que los chicos hayan escuchado, y ha sido un placer verte, hermano, hace tiempo que no te veo. Sí, así es. Así que un abrazo grande para ti, Luis. Mucho gusto. Ya, si puedo, ojalá vaya para Chile para el Congreso, así que ahí nos vamos a ver. Serás bienvenido. Listo, pues, hermano. Sale, no, ojalá no, si tengo que ir sí o sí, pues si no, tenemos que ir a la marcha de la CIP, ¿no qué? Todos los estudiantes. Todos los días hay que ir ahí. Pero ahí vemos. Estamos al habla, listo. Un abrazo, hermano. Te me cuidas. Abrazo. Chao. Profesor, yo quiero puntualizar dos aspectos, siguiendo la línea de lo que está manifestando Luis Gómez, tanto Alejandro como usted también, en cuanto a lo que es, a mí personalmente me da pena la diferencia que hay en la preparación psicológica entre esta rutina que no tiene Lionel Messi, considerado el mejor jugador de fútbol del mundo junto con Cristiano, pero Cristiano sí lo tiene. Cualquier criatura puede darse cuenta que sí lo tiene. Esa rutina que estaba mencionando Gómez Correa, de respirar, de visualizar, de saber dónde. Quiero saber de dónde saca esa fuerza ya para hacer un gol de tiro libre con esa fuerza, ¿verdad? A los 90 minutos, cómo respira. Sin embargo, en Messi se ve que hay una carencia, que tiene una mochila muy pesada, que le afecta, y se ve una desazón en la cara. Y cualquiera puede entender, no hace falta ser psicólogo para saber esa diferencia. Y por último, en cuanto no tratar de no ser reduccionista desde el punto de vista de la psicología deportiva, porque bien cobró el árbitro el penal a favor de Japón, le expulsó bien al colombiano, que tocó con la mano, ni se utilizó el VAR, no hacía falta, no hubo mucha protesta, pero hay una diferencia en el juego, en el aspecto técnico, la velocidad, técnico-físico, físico-técnico, la velocidad de Japón, la velocidad nipona, que fue insoluble para Colombia, que ya con 11 le iba a costar luego equiparar eso ya con un hombre menos, le costó muchísimo. Y realmente es muy cierto lo que dice Alejandro también, entrenar estas situaciones adversas, hay que entrenar, yo creo que la insoluble fue la velocidad de los japoneses. Así mismo, profesor. Perfecto, bien, muy gracias por tu aporte, Val. Con respecto a Messi, me puede decir, ha de tener alguna rutina, ha de tener, se nota que no tiene nada, que no tiene rutina, que utiliza muy poco, que no sé, ¿cuál es su opinión, profesor, con respecto a Messi? Mira, ha de tener una rutina, alguna técnica. Sí, yo tengo la sensación, y ahí no, yo con total, es una observación que veo desde afuera, ¿no? Es que él ha entrado como una especie de confusión mental también. Yo creo que él tiene tanta presión hoy día, sobre todo cuando juega por la selección, que esto lo nubla y tal vez le hace, no sé si olvidar sus rutinas, o porque antes uno veía que el jugador tenía como, o específicamente Messi, tenía como una especie de claridad, jugaba tranquilo, pero bueno,
yo creo que ahí, ante la presión, indudablemente, de jugar por Argentina, me parece que no la ha manejado bien. Tal vez se le suma además mucha responsabilidad cuando juegan por la selección. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde él ha perdido un poco esta existencia de rutina. Me parece que por ahí hay algunos estudios sobre cómo funciona el cerebro de Messi y efectivamente se habían determinado que él tenía algunas fracciones más rápidas de procesamiento. Eh, pero bueno, es parte de lo que no tenemos la certeza y simplemente lo miramos con ojos externos, no como un observador externo. Profe, no sé si leí en alguna situación de rumor o chisme, en un artículo, pero en la niñez de Messi, no sé, me parece que catalogaban como si tuviera un Asperger, no sé si es cierto. Yo no lo había leído y hay que tener ojo con eso porque la verdad es que me he topado muchos casos con que se diagnostica muy fácilmente que alguien tiene trastorno de Asperger ahora que está como un poco más en boga esto. Entonces, cualquier deportista que es más callado, que tiene alguna dificultad, dice, tiene síntomas o rasgos de Asperger. Hay que tener ojo con eso. Eh, pero, eh, pero evidentemente, claro, ahí están algunos comentando, ¿no es cierto? De que sí, se conversó en su momento, pero al final se terminó que no. A mí me da la sensación que no tampoco. O sea, evidentemente ahí es donde hay que tener mucha claridad de dónde salen esos estudios y las opiniones que se dan. Ok, gracias, profe. Claro, ahí Sabina, perdón, nos comenta, creo que allí el problema está en la presión, la responsabilidad y alguien que le ayuda a manejar lo que dicen los medios del público. Efectivamente, recuerden que habíamos visto una de las teorías que hablaba, ¿no es cierto?, de las fuentes externas, ¿no? El modelo del filtro cognitivo. Evidentemente, yo creo que a Messi habría que ayudarle un poquito más a que maneje mejor su tema más interno y que se olvide un poco de lo externo, sobre todo cuando compite en instancias como esta con su selección. Sí, pero Walter, el trabajo de Marcelo Roffé se interrumpió hace bastantes años, cuando estos jugadores tenían veintitantos años probablemente, o sea, estamos hablando hace prácticamente 10, 15 años. Por tanto, no es posible pensar que hoy día el trabajo de Marcelo pueda tener una influencia en la selección. O sea, este trabajo pasó 15 años y probablemente el mismo Messi y otros jugadores han pasado eh, con otros psicólogos también. Entonces, claramente ahí en 15 años pasan muchísimas cosas y ha evolucionado además la teoría de la forma de trabajar con los jugadores, en fin, bueno, han pasado hartas cosas, harta agua bajo el puente, como decimos aquí en Chile. Sí, exactamente, profesor, pero sí, digo nomás de que si Marcelo Roffé pudo, creo que cualquier Sí, psicólogo argentino está capacitado, ¿verdad? Y creo en mi absolutamente, colega. Digo. sí, sí, no, de acuerdo completamente, sí. No sé si hay más preguntas, más dudas. Igual recordar que el próximo martes tenemos la sesión de teoría, así que también ahí pueden, si van revisando la materia durante la semana, pueden ir revisando y si les quedan algunas dudas, por supuesto lo pueden ir guardando para ese día. Yo tengo una pregunta sobre los Sí, apuntes. perfecto. Hay una parte de los apuntes que habla de por qué falla la autoconfianza y habla de la falta de motivación extrínseca, Ya, pero luego como adentro, como la explicación claro. habla más de lo intrínseco. Entonces la pregunta ¿es necesaria pues como los dos tipos de motivación Eh, o cuál de los dos? No sé, es más importante o porque habla de ahí específicamente de lo extrínseco. Sí, evidentemente lo que uno observa y lo que se ha determinado es que lo extrínseco en general es mucho más importante que lo intrínseco. Es decir, para efectos de la autoconfianza, ojo, para efectos de esta variable, la opinión, por ejemplo, de un entrenador, de los padres o de refuerzos significativos, padres,
familiares, etcétera. O, si lo alejamos un poquito más de los hinchas, de las redes, digamos, que están alrededor de un deportista, son absolutamente importantes. Pero si el deportista tiene la convicción de que, por ejemplo, esa semana no entrenó bien, por más que tengamos una hinchada espectacular que lo esté apoyando, él no va a poder manejar bien el tema de la autoconfianza. Entonces, evidentemente ahí es donde lo intrínseco, en términos de sentir que uno hizo lo correcto, todo lo correcto en el fondo para poder llegar a una competencia, puede ser mucho más importante que lo extrínseco. Ok. Y cuando hablabas lo de la diferencia como de los deportes individuales o de los que son más subjetivos, o de los que tienen un juez y no un árbitro, ¿cómo trabajar entonces diferencialmente con un deporte que es así individual y además subjetivo? Porque pues yo trabajo con deportistas de patinaje artístico, que es totalmente individual, pues estás en la pista solo delante de todo el mundo y además tienes a alguien que es el que te va a decir si sos mejor o no que los demás. Entonces, pues, ¿cómo trabajar eso así diferencialmente entre un deporte pues más de colectivo y como el fútbol y un deporte ya como más subjetivo del juez y esto? Claro, mira, en términos reales, es mucho más sencillo trabajar con deportes individuales que colectivos, porque indudablemente que si uno Sí. observa, como lo que hemos conversado, en un equipo tú puedes tener distintas fuentes de autoconfianza. Algunos se les va a generar más de una forma, otros de otra. Entonces, tratar de entrar como en el estilo de autoconfianza de cada uno, realmente se hace más difícil. En los deportes individuales, por un lado, se hace más fácil porque tú puedes conocer mucho más al deportista y conocer su estructura, de cómo funciona su mente y su cerebro para poder trabajar bien con él. Pero por otro lado está el tema de que en general todo lo que él pueda desarrollar, el deportista pueda desarrollar en su competencia, depende en un alto porcentaje de lo que él pueda hacer. Entonces ahí es donde tenemos también la dificultad de que ellos dependen en un alto porcentaje de lo que ellos mismos tienen que hacer. Pero eso también abre la posibilidad de que uno pueda trabajar, por ejemplo, con técnicas como la visualización, que a nivel colectivo se hace mucho más difícil de poder trabajar para mejorar este tema. Me refiero al concepto de autoconfianza. Ok. Sí, creo que hay pros y contras en cada uno, o pues facilidades y dificultades Sí. en cada uno de los deportes. Pero me parece que en lo individual resultaría un poco más fácil porque uno tiene más posibilidad de conocer bien al deportista, de manejar distintas estrategias y por último Sí. supervisarlo directamente. Ok, gracias. De nada. No sé si hay más dudas, más consultas. Ahí, finalmente, por escrito, había una consulta de Gabriela, ¿no? Dice, eh, preguntando un poco acerca de si la ansiedad cognitiva y menor autoconfianza en los deportes de combate es un patrón determinante. La verdad es que yo no te podría definir claramente de acuerdo a mi experiencia, porque bueno, no he trabajado tanto con deportes de combate y tampoco he podido, con los que he trabajado no he podido evaluarlo. Pero ahí lo que te sugiero es que vayas un poco a las fuentes, que son los estudios que hizo Martens en este sentido, que probablemente él le valieron para poder trabajar con el CSI2 y elaborar un poco esta teoría que él tiene, en términos de ansiedad y de autoconfianza. Probablemente ahí pueda estar la explicación. Ahora, estos son estudios de los años 90, entonces por lo tanto también puede estar un poco susceptible a tener algunas variaciones, ¿no? Sobre todo porque ya tenemos también otras explicaciones acerca de lo que sucede en el cerebro del deportista. Pero al menos me da la sensación que lo que él desarrolló, y para poder elaborar un poquito esta conclusión que veíamos, tiene que haber tenido un patrón bastante recurrente para poder hacerlo, indudablemente. Ahí yo te sugiero entonces centrarte mejor en los estudios de Martens, ¿ya?
Bien, chicos, pues si os parece, lo dejamos aquí. Simplemente recordaros que hay una sesión de tutorías. Estáis, por supuesto, invitados a venir y a comentar con el profesor vuestras dudas o proponer cualquier tema para debate, ¿ok? Un placer, gracias, Rodrigo. Trataré de colgaros la clase de hoy al web lo antes posible, ¿ok? Perfecto, gracias a ti, Artur, por la coordinación y por todo el apoyo. Y gracias a todos por la presencia. Y para terminar, simplemente comentarles que siempre estas experiencias son las experiencias formales que uno tiene con ustedes, pero que uno está igual a disposición de cada uno de ustedes bueno, por las redes sociales, correo, por lo que sea. Estoy abierto siempre a poder ayudarlo. Así que saludos y a disposición de ustedes. Muchas gracias, Jorge.